Hola, soy José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento, la Corfo, y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio creado por Startup Chile. En Corfo somos afortunados por conocer miles de historias de emprendimiento, de metas logradas y por cumplir, de experiencia y conocimiento en todo el espectro que abarca el mundo de la innovación. Startup Chile cumplió 15 años. 15 años de una política pública que a través de sus números e impacto se ha consolidado como política de Estado, transversal a los gobiernos. Y queremos celebrarlos en este podcast con quienes han sido protagonistas de su historia. Estas conversaciones son las que queremos dejar plasmadas en este podcast para que emprendedoras y emprendedores y todos a quienes estén interesados puedan escuchar consejos y nuevas perspectivas sobre el tema como levantamiento de capital, internacionalización, cultura interna, políticas públicas y más. Los invito entonces a escuchar nuestro primer capítulo a continuación. Catch Up with Startup Chile. Pequeñas dosis, grandes ideas. Presentado por Book. Muy bienvenidos a todos. Les presento este nuevo podcast de Startup Chile, en el que estaremos conversando con distintas personas que han pasado por estos 15 años de historia de esta primera aceleradora pública del mundo. Soy Javier Araneda y les cuento que vamos a tener estas pequeñas dosis, grandes ideas, conversando de varias temáticas que son muy relevantes para el mundo y el ecosistema de las startups, como levantamiento de capital, emprendimiento femenino e internacionalización, entre otros. Así que no se pierdan ninguno de estos capítulos. Específicamente reservamos este primer capítulo para hablar sobre uno de los experimentos más locos que hemos visto en el mundo público, que es precisamente Startup Chile. Queremos dedicar este primer capítulo a nosotros, a nuestra historia, y contar un poco desde el origen, desde el año 2010, cómo nace este experimento loco que hoy día ya lleva apoyando más de 3.000 startups de 98 países del mundo, apoyando en la consolidación de Chile como un polo dentro de la región. Así que hoy día vamos a estar hablando ni más ni menos que con uno de los cerebros que estuvo en el origen mismo de Startup Chile, nuestro tremendo invitado Nicolás Chea. Nicolás Chea, Nico, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un honor, como siempre, y un gusto. Buenísimo, nuestro primer invitado, Nico, y bueno, claramente estamos cumpliendo 15 años, así que la pregunta para ti es, ¿qué querías hacer a los 15 años? Empresario. Empresario, desde chiquitito, Y de antes incluso, desde los 10 incluso. No existía la palabra emprendedor en ese momento, así que empresario era suficientemente... ¿Y qué te imaginabas de un empresario cuando tenías 15? El proceso de generación de valor siempre lo encontré alucinante. Yo partí en el campo, mis papás tenían una parcela en Pirque y partí vendiendo huevos a los 10 o 11 años. Y desde la gallina a entregar la bandeja al cliente y esa multiplicación de valor era alucinante. Y todo el proceso que eso conlleva. Y después, claro, vais creciendo más y te das cuenta que es lo que es la contribución de las buenas empresas. Entonces, generar esa riqueza para que se pueda distribuir en la economía, bueno, no con esa frase a los 15, pero probablemente después estudiando economía, es realmente alucinante. Buenísimo. Oye, Nico, bueno, y este quinceañero que quería ser un empresario, después se transforma en uno de los cerebros detrás de Startup Chile. Y ahí quiero que vayamos al origen de todo esto. ¿Te acuerdas de la primera vez que pensaste en crear Startup Chile? Me acuerdo perfecto. Y no fue Startup Chile, pero yo estaba estudiando en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y tenía muchos compañeros extranjeros muy inteligentes. Y me tocó vivir la angustia que le generaba no poderse quedar en Estados Unidos emprendiendo. Pero real, o sea, lo vi sufrir. Y yo pensaba, siendo estudiante, decía que esto es muy estúpido. O sea, realmente que un país que invierta tanto en la educación, que subsidia a estas universidades, que subsidia a estos extranjeros que vengan para acá, y para expulsarlo, eso no tiene ningún sentido. Y yo pensaba, me acuerdo perfecto, una clase incluso, me acuerdo que estaba sentado mirando a mi amigo y decía, yo si tuviera alguna vez posibilidad, poder, fondos para traérmelos a Chile, le pagaría $1 millón. Esa era como la cifra que tenía en mente. O sea, ¿cuál es el valor para Chile que este compadre, que es excepcional, un suizo, un francés, un alemán, el inglés, vivan en Chile?
eso en valor presente, es muchísimo. O sea, mírate la contribución. Y en la parte macro, teórica, o sea, no es novedad que los inmigrantes son una fuente de generación de valor muy importante para la economía. Mira el caso de Chile. Chile, bueno, es una nación, se independizó de España no hace mucho tiempo, hace 200 años, pero si tú miras los empresarios más importantes, los últimos 100, los últimos 50, los últimos 10, hay una alta proporción de extranjeros. Entonces, los inmigrantes emprenden, son en promedio mucho más emprendedores que los locales. Porque quizás no obedecen a las normas, a las culturas, ven oportunidades de sus países de origen, por diversas razones. Entonces, eso es re que sabido. Y bueno, ¿y qué pasó? Que después, no sé, 6 meses, un año después, o un año y medio después de haber tenido esa visión, me invitó en ese minuto el recién designado ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y me llama un día, me invita a ser asesor de innovación y emprendimiento. Y en ese minuto, cuando yo hice un listado de cosas potenciales, porque me acuerdo que eso fue un 24 de febrero, quedamos de juntarnos el 12 de marzo, yo todavía estaba con muchos compromisos, era muy difícil para mí, después vino el terremoto y dijimos nos vamos a Chile, pero la primera idea en la lista era traigámonos extranjeros a Chile. Además que yo estoy súper convencido de Chile y por lo demás fue lo mismo que hizo Vicente Pérez Rosales en el siglo XIX. Todos los flujos, los croatas, primero fueron los alemanes, ellos no llegaron por casualidad. O sea, imagínate por qué llegaron los alemanes a Chile en el siglo XIX, porque existía un cónsul en Hamburgo que se llamaba Vicente Pérez Rosales, que se le ocurrió una idea y trajo a todos estos alemanes al sur de Chile, después llegaron los croatas y después llegaron los italianos. Entonces, estas cosas se activan. Y eso fue lo que hicimos, claro, ¿no? Una economía agrícola, entonces, ¿qué es lo que quiere un emprendedor tecnológico? Ya no está dispuesto a venirse para siempre, porque la movilidad es mucho más grande, por lo tanto esto no puede ser una obligación a quedarse, tenía que ser un periodo acotado. Y en ese periodo acotado, un emprendedor tecnológico, ¿qué es lo que quiere? Quiere poder dormir, comer, ojalá pasarle un ratito bien, y quiere poder invertir en su empresa. Claro. Y eso más o menos costaba en ese minuto, lo estimamos en $40.000. Después la marca empezó a crecer y el valor también, y ahí pudimos bajarlo un poquito más, pero eso era, entonces la lógica era, por la menor cantidad, ¿cuál es el monto mínimo que necesito para traerme a la mayor cantidad de emprendedores extranjeros a pasar 6 meses en Chile? Y si Chile funciona, ya sea por la naturaleza del negocio, o sea, si eres un proveedor del cobre, obviamente, ¿cachai? O sea, las ventajas comparativas de un país también influyen, pero realmente el camino lo vas a pasar bien, te vas a enamorar y te vas a querer quedar. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, al final, lo que hace realmente distinto a Startup Chile, obvio que nos importa la generación de empresas, la generación de valor, el pago de impuestos y que la retribución al país sea mucho mayor, porque estas son las contribuciones, son los impuestos, y que tienen el costo de oportunidad era muy grande. Imagínate el año 2010, o sea, todo lo que se le daba a un emprendedor de Startup Chile era plata que no se invertía en remedios, en infraestructura, en casa, en ropa para chilenos que están damnificados. Por lo tanto, desde el principio fueron 2 cosas. Uno, un cuidado pero extremo con el uso de los recursos. Y lo segundo, entendíamos que acá lo que queríamos, no éramos inversionistas de Venture Capital, no teníamos el expertise, entonces esta era una aproximación mucho más masiva, en etapas más tempranas, y dijimos, mira, no sabemos si entre estos 100 que lleguen van a estar los mejores de los mejores, pero por lo menos que la experiencia sea memorable, para que los mejores se queden, y dejemos que Chile haga lo suyo, así como ha atraído y retenido, no sé, pues hay montones de personas, no sé, se ven Douglas Tompkins, por ejemplo, o sea, Douglas Tompkins, que es el fundador de Esprit, su mujer de North Face, o de Patagonia, podrían haber estado en cualquier parte, pero escogieron Chile. Chile tiene atributos suficientes, ¿te fijáis? Entonces, eso era desde la necesidad, desde la convicción en Chile, y esta noción de generar este flujo de inmigrantes talentosos para acelerar la cultura y con eso la generación de negocios de alto impacto hacia todo el sentido. Perfecto, Nico. Oye, bueno, hoy día, 15 años después, claramente la historia es otra, es una política que se ha validado como transversal, donde ha logrado demostrar el impacto, pero en su origen fue más difícil, ¿o no? No fue tan simple convencer. Y ahí un poco la pregunta, ¿cuántas veces te dijeron que esto era una mala idea? ¿Y alguna vez pensaste en creerle? Pero fíjate que yo desde el primer minuto tuve la confianza del técnico, que era Juan Andrés Fontaine. Como también él, Fontaine, no un apellido criollo. O sea, los Fontaine también llegaron, también son inmigrantes del siglo XIX, entonces le resonó mucho, le hizo sentido. Y estábamos empezando, se estaba trayendo asesor de innovación. Tampoco podéis decirle cuando queréis que se venga,
no le voy a decir que la primera idea que se le ocurrió es pésima. Claro. Entonces me dijo, me imagino que aunque lo haya pensado que era una mala idea, cosa que no creo, de haber dicho, mira qué interesante, probémoslo. Y siguiendo la línea que esto es el continuo de la política pública, esto también tiene mérito, entiendo que fue Nicolás Aguirre, el que fue cuando como ministro de Hacienda, que decidió cobrar un royalty y se armó un fondo para que el país invirtiera en innovación. Y ese presupuesto estaba disponible. Sin ese presupuesto no se podría haber hecho, porque no habrían habido recursos disponibles para esto. Y lo que nosotros no teníamos, porque políticamente era inviable, quitarle recursos a los programas de emprendimiento de los chilenos para entregárselo a los extranjeros. O sea, eso es política. Ya darle plata a los extranjeros sin capital, sin deuda, ya es suficientemente controvertido. Pero ningún peso de Startup Chile fue en desmedro de algunos de los programas que existían. Claro. La verdad que el ministro Fontaine, que fue fundamental, él creyó en esto desde el primer momento y después naturalmente, bueno, se sumó el vicepresidente de la Corfo, que era Hernán Cheire, Cristóbal Undurraga, que era el gerente general de Innova Chile. Yo diría que esos cuatro le dimos suficiente blindaje, sobre todo el ministro y el vicepresidente Corfo, suficiente blindaje para que esto funcionara. La primera reunión bilateral que tuvimos con el presidente Piñera, que era sumamente estricto con el uso de los recursos, de haber sido, yo creo que de haber sido como en abril del año siguiente, o sea, ya habían llegado varios emprendedores a Chile. Entonces ya había ocurrido mucho. Claro. Él obviamente a primera no le generó bastante ruido esto que estuviéramos regalándole dinero a extranjeros sin ninguna condición económica a cambio, ¿te fijáis? Pero rápidamente lo entendió y se sumó y siguió siendo súper estricto, porque además que sobre todo cuando salimos cuando salimos en el Economist, creo que eso fue el 2012 o 13, eso ya como que pasó a ser la política pública global, pero ya habíamos tenido mucha aparición en la prensa, entonces obviamente había algo que estaba ocurriendo y la innovación tenéis que darle un poquito de tiempo para que funcione. Entonces ya el presidente nos dijo, ya le doy otro año y vuelvan un año más. Yo ya ese año después yo ya no estaba, pero bueno, ya un año después ya esto ya era un éxito bastante global. Perfecto. Oye, Nico, y bueno, un poquito lo comentaste, pero ¿cuáles crees tú que son las claves del éxito de Startup Chile durante todos estos años, al final, también cómo se ha mantenido y transformado? Yo creo que bueno, esto es súper cliché, pero el why, ¿no? El propósito. O sea, realmente el propósito de Startup Chile era acelerar la recuperación económica de un país que estaba en el suelo. Eso fue lo que nos motivó a llegar a dejar nuestros trabajos, en el caso mío y de Cristóbal también, que estábamos los dos viviendo en California. Estábamos súper contentos donde estábamos y nos vinimos súper contentos también a ayudar a Chile. Y toda la gente que se fue sumando después, ese es el propósito, fueron dejando todas las pegas que tenían, y ustedes mismos seguramente, y toda la gente que está, por eso que el propósito es muy evidente. Y lo segundo, que efectivamente, una vez esto me lo dijo un inversionista de capital de riesgo de Benchmark en Estados Unidos, se llama Andy Rachleff. Una vez dijo, le voy a decir que mira, que si bien los inversionistas de capital de riesgo decimos que apostamos en los emprendedores, la verdad, estamos apostando en el negocio. Si el emprendedor, si el fundador no funciona, lo vamos a echar en 2 segundos, no nos vamos a marear, ¿cachai? Como dicen los gringos, o apostáis en el caballo o apostáis en el jinete. Los fondos, lo tradicional es que un fondo de capital de riesgo invierta en el caballo. Obviamente que el jinete importa. Startup Chile era un 100% de los jinetes, ¿cachai? Porque no podíais evaluar un caballo, porque apenas teníais la cola del caballo, una pata, una oreja. Claro. Entonces, un dibujo el caballo. Exactamente, un dibujo, y tú hiciste cuestión, entonces decís, bueno, ¿sabes qué más? Tráete a 100 caballos, po. Claro. Alguno de esos va a funcionar. E independiente de que el negocio no funcione, pero bueno, igual el valor de esos seres humanos es muy valioso. Es más, una de las cosas, y lo tercero te diría yo, que lo más valioso que decían los mismos emprendedores, era que Startup Chile, al ser tan diverso, tan concentrado, tan intenso, lo más valioso para ellos era lo rápido que podían pivotear sus ideas de origen. Claro. ¿Qué significa eso? Que las ideas de origen, con las cuales postularon y los aceptamos, eran malas. Claro. Que es lo que suele suceder en cualquier etapa inicial, claro, en cualquier iteración inicial. Generalmente las primeras versiones de las empresas son todas malas.
el mejor ejemplo, el W40. ¿Por qué se llama W40, el lubricante de cadena y qué sé yo? No tengo idea. Porque las 39 anteriores eran pésimas. Y a la 40 iteración la apuntó. Claro, ¿Cachai? Entonces, imagínate, o sea, ¿qué significa esto? Que por definición, todas las aceptaciones de Startup Chile son con malas ideas de negocio, pero que Startup Chile ayudó a mejorarlas. Entonces, si puedes mejorar tu idea de negocio, lo vaya a pasar súper bien. Me acuerdo que, o sea, otras cosas, a mí me gusta el mundo del marketing y no tiene mucho valor que Chile diga que es precioso, que nosotros nos saquemos una foto en la Torre del Paine, pero cuando se la saca el noruego y dice, oye, ¿sabes que esto es más lindo que los países nórdicos? Claro. O el chino, o el italiano, eso le da mucha más legitimidad. Entonces, al final, Startup Chile, creamos una cultura que trascendió fronteras. Sí. Y de hecho, bueno, esto no lo vemos, porque las cifras que ya Startup Chile puede mostrar con los emprendedores directos que han traído es una cosa, pero sustancialmente rentable, la rentabilidad social y económica para Chile, evidente, pero lo que aún no hemos medido, todos los emprendedores, todo lo que ocurrió con gente que no necesariamente, que no había recibido pero que se vinieron igual, porque querían ser parte de este movimiento. Totalmente. Me encanta escucharte, Nico, porque veo que han pasado 15 años un montón de gente, directores ejecutivos, equipos, pero creo que el corazón de ese Startup Chile se mantiene, así que me encanta escuchar. Y una última cosa que es muy importante, que también todo el equipo de la Corfo, o sea, en la lógica, porque claro, en el diseño, como que en la lógica pública, las políticas las diseñan los ministerios, las ejecutan las agencias. Está el Ministerio de Economía y después está la agencia ejecutora que es la Corfo. La operación de Startup Chile ha sido extraordinaria. Y desde el primer día no era fácil, o sea, al final, porque Startup Chile, nosotros como estábamos, tuvimos varias licencias, nos saltamos varios permisos, o sea, pudimos darle mucha agilidad a muchos procesos que eran más lentos. Sí. Eso humanamente generó frustración de muchas personas que dicen, pucha, acá yo debo andar con este formulario para el capital semilla, no sé qué, y estos otros compadres llegan en 24 horas y les pasan la plata y no hay rendiciones. Y eso generó frustración, pero igual estábamos todos en la misma. Y hoy día yo creo que ya están todos súper cuadrados, porque además la visibilidad... Y ojo que nosotros sí queríamos, bueno, el Why será Chile, el How son los emprendimientos, perdón, el What es la beca Startup Chile, pero nosotros queremos generar empresas notables, pero también el objetivo principal era posicionar a Chile. O sea, me acuerdo que alguna vez un vicepresidente ejecutivo siguiente, como que no estaba muy convencido de Startup Chile, me decía, oye, pero esta es una cuestión de marketing. Y yo le decía, aunque fuera solo marketing. De hecho, el mismo presidente Piñera en esa reunión me dijo, oiga, señor Chea, a usted lo debiera mandar a Imagen País, en vez de estar en el Ministerio de Economía. Claro. Y yo le decía, presidente, sería mucho más fácil mi pega en Imagen País. Porque esto no solamente, o sea, el posicionamiento de Chile, lo que se ha invertido, si uno cuantificara solamente, si uno le asignara un precio a lo que ha sido una campaña, pues si Startup Chile fuera una campaña publicitaria que hubiera hecho el gobierno de Chile para posicionar a Chile en el mundo, son varios miles de millones de dólares. Eso ni siquiera lo consideramos en el análisis, ¿cachai? Entonces, y ese era el objetivo inicial. Oye, tenemos un país, emitámosle al mundo que acá hay un país que está haciendo las cosas diferentes. Mientras la gente está construyendo muros y echando a los inmigrantes, Chile lo está invitando. Y esa noticia caló muy hondo y fue replicada en todos los medios de comunicación especializados y no especializados del mundo. Claro. No. Tremendo, la verdad, Nico. Me encanta escuchar ahí cómo fueron los orígenes de Startup Chile. Y bueno, y para ti, ¿cómo se siente hoy día escuchar cuando varios emprendedores cuentan sus historias y dicen, bueno, yo no estaría aquí si no fuera por Startup Chile? Aquí en Chile, aquí con mi startup. ¿Cómo se siente eso? Cada uno de esos testimonios me produce una felicidad pero infinita. Y gente que está acá y gente que está afuera. Estuve hace 3 semanas en México y me encontré con un chileno que se había casado, se había encontrado acá con una colombiana y ahora está emprendiendo en Chile. O sea, perdón, en México. Sí, imagínate el valor. Me acuerdo que una vez el ministro de Argentina se me acercó para decirme que nosotros los chilenos éramos unos boludos, no sé qué cosa, cómo no se nos ocurría andarle, porque después la gracia está en traer el talento para acá.
Y cuando yo le dije que además nosotros estábamos encantados que el talento local se fuera al extranjero, ahí el tipo dijo, ya, esto ya son rematadamente imbéciles. Yo le dije, oye, ¿qué es lo que es mejor para Argentina? ¿Que Lionel Messi juegue en el Barcelona o en, no sé, en Boca Juniors, en Independiente? Claro. Dijo, no, que el fútbol es distinto. No, pues, obvio que no es distinto. Me encantaría que el Chino Río hubiera jugado, hubiera ganado todos los ATP, y a él lo iba a ver a Viña, ya a Iquique, ya a Copiapó. Pero prefiero verlo por la tele ganando la final de Wimbledon. No la ganó nunca, pero estuvo muy cerca, ¿cachai? Y cuando el Chino Río estaba jugando en Wimbledon, yo me acuerdo que uno tenía que parar el auto en la calle para esperar a que terminaran los cabros chicos jugar tenis. Era una cuestión alucinante. Claro. Entonces, lo necesitamos a todos, pero esto al final es la masa importante y los granos también, ¿cachai? O sea, al final esto, ¿cómo echamos? Obviamente tenemos que activar a las pymes son el 60-70% del empleo, y después están las pymes medianas, o sea, hay todo como una cadena productiva, pero identificar y crear, cuando uno ve la historia, no sé, por The Fage, esa persona te dice, mira, si no hubiera sido por Startup Chile, si no me hubieran conseguido este permiso en el Ministerio de Agronomía, yo quiebro. ¿Cachai? Entonces hay cosas tan puntuales como esa. Y yo creo que también, además, si uno considera el efecto, no sé, pues también la cultura humana no es pro innovación. Uno como que no le gusta cambiar, no le gusta que la gente haga las cosas distintas, a uno le gusta. Entonces, construir una cultura innovadora, emprendedora, es un esfuerzo nacional. Entonces, subir al gobierno, partiendo por la Corfo, y además yo creo que además todo el contagio que se ha generado en los otros ministerios, también hay un valor hacia el mismo gobierno que es muy valioso. Estoy totalmente de acuerdo, Nico. Oye, bueno, ya llegando al final de esta entrevista, estamos aquí claramente en las oficinas de Book. Y en esa línea te quería hacer ¿Book pasó por una pregunta. Startup Chile? Por supuesto. Pero que imagínate, sí. po, El año 2018 tenía 10 personas trabajando y hoy día más de 1.200 personas en distintos países de Latinoamérica. Mira qué orgullo estar acá. Felicitaciones a todos los bookers. Totalmente, los bookers aquí que nos reciben. Oye, Nico, y en esa línea, hoy día tú ya tienes distintos roles, pero quizás específicamente desde Cumplo. ¿Qué hacen ustedes en Cumplo para crear un lugar de trabajo más feliz? A mí, bueno, dos cosas. Quiero conectarlo con Startup Chile, porque yo estando en Startup Chile se produjo, me encontré con este problema del sobreendeudamiento. Y yo dije, ya, pues después de que he estado picheándole a miles de emprendedores en todas partes del mundo que se vengan a Chile y que hagan de Chile el lugar y creen de acá el unicornio, conquiste el universo desde Chile, como que yo dije, ya, pues yo también quiero predicar con el ejemplo. El origen de Cumplo igual tuvo que ver algo con eso. O sea, bueno. Y con respecto a Cumplo también tiene un propósito muy claro, que es acelerar el crecimiento económico de las empresas medianas. Claro. Es como el endeavor de las pymes. Hay montones de pymes que explican el stock de la economía, pero hay un subconjunto de esas empresas medianas y pequeñas que hacen realmente que la economía crezca, que contribuyen, que generan los empleos que la economía necesita. Claro. Ahí está. O sea, las empresas grandes, y esto no es un juicio de valor y no es malo, es bueno de hecho, las empresas grandes destruyen, son destructoras netas de empleo, porque ellos tienen que volverse más productivos y por definición ser más productivo es producir más con menos personas. Esa es la definición de texto. Claro. Y está perfecto y muy importante para un país que tenga empresas enormes, muy productivas y que ojalá que tengan muy poca mano de obra para que le ganen a las empresas globales. Y ojalá que trabajen con startups y que inviertan en ellas mejor. Exactamente, pero la contribución neta al empleo de un país no lo generan las grandes, ni siquiera no lo generan las chicas. La generan las pymes de más potencial. Las empresas nuevas, que por definición, claro, cuando no había una empresa había el empleo cero y cuando hay 3 fundadores son tres empleos netos, ¿cachai? Sí. Pero el grueso de contribución a la economía son las empresas innovadoras como Book, no sé, 1.200 personas, 1.500 personas tiene Book. En Chile 900. Imagínate, una empresa que tiene menos de 7 años. Pero también hay millones de empresas chilenas que no pueden crecer nada más que por la restricción del capital de trabajo. Claro. Y Cumplo está atendiendo a eso. Hoy día estamos con 7.000 empresas y Cumplo lo que hace es, somos la siguiente mejor línea de capital de trabajo después de la línea bancaria. Cuando se te copan las líneas bancarias porque no tenés más garantías, qué sé yo, ahí es donde entra Cumplo y yo te permito firmar el siguiente contrato, comprarte el siguiente camión, ¿cachai? Y eso es alucinante, porque eso es crecimiento económico, pero ya además es generación de empleo y obviamente la gente que no tiene pega y que no puede pagar sus obligaciones y alimentar a su familia, obviamente no es una persona feliz. Entonces lo primero que tenéis que hacer para
lo más importante de una economía es que no haya desempleo. Totalmente. Entonces, desde el propósito se genera este lugar de trabajo feliz. 100%, sí. Si bien cumplo, a pesar de que no postulamos después a Startup Chile, como nos ganamos un growth, creo, no sé qué, pero no fue el scale, sí. Así que también cumplo, podemos decir con orgullo que pasamos por Startup Chile, somos Subbers también. Buenísimo, súper. Bueno, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo, la inspiración. Y nada, seguimos aquí con más capítulos. Y gracias a ustedes, porque en verdad esto es una aposta. Y ustedes hoy día tienen todo el mérito, han mantenido la antorcha incandescente, con mucha luminosidad. Y eso es, y yo creo que ya lo incorporamos, que Startup Chile es un orgullo nacional. Y eso tiene que seguir, tiene que crecer, tiene que fortalecerse. Nos une una misma ideología, que es que más empresas les vaya mejor, tengan más utilidad, paguen más impuestos, contraten más gente, etc. Totalmente. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a ustedes. Esta fue tu dosis semanal de Startups e Innovación. Escucha un próximo capítulo de Catch Up with Startup Chile en Spotify y YouTube, presentado por Book.